Bienvenidos al episodio 106. Hoy vamos a estar muy bien acompañados. Bienvenidos a este podcast de Corazón de Luna. No sé si es la primera vez que nos escuchas, si ya sos fiel seguidor de nosotros, te lo queremos súper agradecer. Mi nombre es Melissa Luna y hoy tenemos el privilegio de tener a mi suegra, mi pastora, a la pastora Sonia Luna, tu mamá. Hola, ¿qué bienvenida. tal? Muchísimas gracias, pero qué gran formalidad. Para mí es un gran gusto, para mí es un gran honor poder ser parte de este podcast. ¡Qué alegre! Sí. Ya son un montón de episodios y qué bueno que pueda compartir con ustedes. Gracias, ya sé mami. que han estado los hijos, ha estado mi esposo. Ya estaba esperando que pudiera estar yo Sí, también. dicen que lo mejor se deja para último. Con razón. ¿Verdad? Ok. Entonces es especial que estés acá con nosotros, mami. Te amo mucho, estás guapísima. Gracias, mijo. Gracias. Y la idea de tener a mi mamá hoy es que le podamos hacer varias preguntas acerca de la familia, pero sobre todo guiar esta conversación en una sola pregunta, y es: ¿qué ha hecho mi mamá para que nosotros como sus hijos hemos permanecido en los caminos del Señor? No solo en los caminos del Señor, que estemos amando y trabajando en la iglesia, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. ¿Qué has hecho tú, mami? Para eso, solo antes de ir al contenido y que mi mamá pueda contestar esta pregunta, recordarte que nos ayudas mucho si valoras este contenido. Ahí en Spotify, en Apple Podcast hay estrellitas, puedes irte y darle las estrellitas que tú consideres. Si no, puedes poner un comentario en YouTube, eso ayuda bastante. Y si no, tomarle un screenshot y compartirlo en tus redes sociales. Hay mucha gente que en el último episodio, el episodio 100, nos etiquetó. Muchísimas gracias por ese amor y cariño. Y vamos, mami. Claro que sí. Sería muy bueno que me volvieras a hacer la pregunta. Sí, va. ¿Sí? ¿Qué has hecho para que, como tus tres hijos, permanezcamos en los caminos del Señor? Sé que los tres somos diferentes. Sí. Tenemos una personalidad y temperamento distinto. Sí, gracias a Dios. Ajá. De hecho, te he escuchado que a los tres nos corregías de diferente forma. Así es. Sí. Yo creo que eso les llama la atención, ¿verdad? Sí, ¿cómo nos corregías a los tres? Empecemos por ahí. ¿Cómo nos corregías a los tres? ¿Querés empezar por la corrección? Dale. Bueno, te quiero contar y les quiero contar a todos que en la Biblia dice que la corrección nos da entendimiento. Uh-huh. Y pues tus papás, ¿verdad? El pastor Cash y yo venimos de familias diferentes con un concepto diferente de corrección. Por ejemplo, tu papá viene con una corrección bien estricta, bien dura de parte de su mamá como hijo único, ¿verdad? Y en el caso mío, por la época en que yo nací, mis papás me consintieron. Y entonces habían épocas en que me consentían y épocas en que eran muy estrictos. Pero yo creo que la forma en que me corrigieron no fue la muy adecuada. Quiero decir que los amo, los quiero, los respeto, pero muchas veces ellos usaban la corrección y era directo en la boca. Ah, mira, eso no sabía. Son cosas que cuento íntimas, ya no tan públicas, pero me pegaba en la boca. Entonces eso es muy fuerte para uno porque reprime, cohíbe, hace que uno ya no tenga la alegría de hablar, platicar, como que viene a ser una corrección no muy sana. Que a lo mejor así fue como aprendieron ellos también, ¿verdad? Exactamente. Y solo estaban imitando lo que aprendieron. Y también, sí. Sí, creo que vamos a poder, solo quería decir esto antes de que usted hablara, porque creo que hay mucha sabiduría acá, sobre todo si tenés amigos que ya son papás, y si tú ya sos papá, nunca está de, bueno, tal vez sí, para corregir, pero creo que vale mucho la pena aprender. No siempre se habla de esto en la iglesia, No. Porque son temas como más específicos, por así decirlo, pero creo que podemos buscar sabiduría en personas en nuestros pastores, ¿verdad? Y en personas que ya tienen a sus hijos grandes y ver cómo ellos han logrado lo que lograron ustedes, ¿verdad? Es admirable lo que lograron, porque no pasa siempre esto. A pesar de que ustedes son pastores, vemos que hay hijos de pastores que no necesariamente están en el ministerio, mucho menos trabajando. Y son tremendos, ¿sí? Entonces, no digamos, en familias en donde no son pastores, no todos siguen a Dios, porque creen o se quedan en la fase del Dios de sus papás y no realmente conocer a Dios ellos, cada uno. Entonces, yo estoy emocionada de este episodio porque me va a servir. Ya tengo 2 hijos, ¿verdad? Y claro que si quiero que ellos sigan a Dios, que amen más a Dios, que nos amen a nosotros.
y creo que vamos a aprender mucho en este Sí, episodio. y si no sos papá, también decirte que no es tarde para aprender, que siempre necesitamos de corrección, Sí. ¿verdad? No hay edad en Sí. que tú decís, bueno, ya a los 30 me gradué de ser corregido. No, creo yo que el Espíritu Santo sigue corrigiéndonos. Mis papás me siguen corrigiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues yo Pero, creo que es un tema buenísimo. Gracias por la invitación nuevamente, porque si la corrección nos da entendimiento, lo que más necesitamos en este tiempo es entendimiento. Entonces, en el caso mío fue en la boca. Pero hay otro problema ahí, y es que los papás casi siempre corregimos o corregíamos cuando había enojo. De tanto repetirle a un hijo que no haga las cosas, y en el momento en el enojo uno le agrega ese gesto incorrecto de pegarle o en la cara o en la boca, sí. Entonces ya me está marcando al hijo. Entonces el tema de la corrección me gusta muchísimo, porque pues el Señor nos bendijo con Cash a tenerlos a ustedes, 3 hijos admirables también. Yo creo que si no ha sido por la misericordia de Dios, no ha sido por alguien más. Yo creo que Él fue el que nos ayudó. Y eso es otro punto. Lo dejamos a Él que interviniera desde el principio con nuestros hijos. Porque desde que ustedes nacieron, los dedicamos a Dios. Sí. Y ese es un punto valiosísimo. Dedicarlo no es llevarlo a la iglesia y dejarlo ahí para que lo eduquen. No, dedicarlo a Dios es darle la oportunidad a Él de que en algún momento conozca a Dios. Es dejar que Dios intervenga para darnos esa sabiduría para corregir. ¿Cómo se miraría esto en la práctica, pastora? Perdón si la voy a estar interrumpiendo, pero me gusta. gustaría mucho como que la gente nos quiere, ¿cómo hago eso, verás? Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica de dedicárselo a Dios? Por ejemplo, una jovencita se me acercó en el gimnasio hace muchos años y me dijo, yo vengo de una familia atea, somos 5 hermanos y cada hermano tiene una religión diferente. Yo quisiera en este momento que mi hijo busque a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces le dije al Espíritu Santo, ayúdame para ver cómo le contesto, porque no sabía cómo, ¿verdad? Porque me agarró de sorpresa. Sí. Y en ese momento le dije, mira, yo empecé con gestos muy simples, ¿verdad? Por ejemplo, decirle desde chiquitos que hay un Dios que no vemos, que existe. Y el gesto era que pusiera sus manos juntas, que cerrara los ojos y que le hablara a ese Dios o a ese ser supremo, ¿verdad? Que no vemos, que sí existe, y darle gracias. Gracias por mi papi, mi mami, gracias por los alimentos, gracias por lo que me voy a comer. Entonces, con esos pequeños gestos ya uno está educando al niño y presentándole a un Dios que sí existe, pero que no lo podemos ver. En la práctica eso es comenzar a enseñarles a ellos que sí existe un Dios, ¿verdad? Entonces, así fue como empezamos. En el caso nuestro, que ya conocíamos a Dios, lo practicamos. Lo practicamos de esa forma. De ahí, después de dedicarlo a ellos, a Dios, era tener la sabiduría de que crecieran normales. ¿A qué me refiero que crezcan normales? Que crezcan normales. Es que yo cuando fui la primera vez a un grupo de jóvenes que eran en esa época demasiado religiosos a mi criterio, y no quiero ofender a nadie, pretendían imponerle a un joven una clase de relación con Dios y con la iglesia que es muy forzada. Yo no puedo forzar a los hijos a que tengan una disciplina de leer la Biblia y que se la aprendan en la punta de la lengua como yo quiero, sino es realmente como ellos lo van aceptando. ¿Verdad? Sí es buena la disciplina, pero no lo voy a imponer. Cuando tú le impones a un hijo desde muy chiquito esto, ellos comienzan a tenerle tirria, como diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Le comienzan a tener, ¿qué? No les gusta, ¿verdad? Porque ya siente que es algo impuesto. Sí. No sé si me explico. Sí. Yo te diría tal vez no sé, tú corregime si estoy diciendo algo malo, pero yo diría tal vez ponerle la presión justa. Supóngate, como cuando jugamos golf, ¿verdad? Que uno tiene que agarrar el palo como que si estuviera agarrando una pasta de dientes, que tenés la presión justa, no lo destripas,
pero tampoco se te zafa la pasta de dientes, sino que es una presión justa. Porque yo digo así, o sea, van a haber días que yo no quería ir a la iglesia. Yo me recuerdo una vez que creo yo que estábamos en un retiro y yo no quería estar ahí, yo no quería estar ahí. Yo te decía, mamá, pero no quiero estar acá, creo que lo saqué de onda. Me recuerdo re bien porque fue algo así como tuvimos un mini pleito en donde, entonces, ¿qué? ¿Te quieres ir a la casa? Y yo, sí, me quiero ir a la casa. Y me fui a jugar Pokémon a la casa. Pero me recuerdo que tú sos muy clara en decir eso, que suponete los domingos son un día del Señor y aunque no quería ir a la iglesia, me llevabas a la iglesia. Exacto. Entonces, veo que si hay... O sea, si estás, hay no un sé si equilibrio. Es forzando, hay un equilibrio, eso es lo que estoy buscando. Hay un equilibrio, pero recordate que todo empieza desde niños. Ajá. Y eso era lo que yo quería realmente tocar, porque hay papás que encuentran a Dios y tal vez han cometido muchos errores, que esa culpabilidad hace que le exijan a los hijos algo, una medida que no pueden alcanzar. Y ese es uno de los mayores problemas que yo veo en los hijos que son rebeldes. Porque me estoy yendo al extremo de un hijo rebelde y yo lo que no quiero provocar y lo que quiero transmitir acá es que uno de padre va a tener la sabiduría de poder ayudar a su hijo en qué momento presentar a ese Dios con amor, con corrección. No presentar a un Dios que es una religión. Entonces eso fue lo que yo le pedí a Dios, que me diera sabiduría. Cuando yo fui a ese grupo de jóvenes, que eso es lo que estaba contando, yo dije, yo no voy a ser así de religiosa y de exigente con mis hijos. Yo voy a dejar que ellos vivan las etapas que les toca vivir y corregirlos en las etapas que les toca vivir. Y en esas etapas enseñarles siempre lo que es Dios y lo que son ellos, porque no se pueden mezclar las dos cosas. Entonces, en la práctica fue lo que tú decías, ¿verdad? Que a los 3 los tenía que corregir de diferente forma. Sí. Y te estoy hablando ya cuando creció el primero, Cachito, que tenía más o menos como unos... Solo antes de que te haga esa corrección, quiero agregar un poquito de contexto cuando mi mamá dice, no quiero que crezcan así de religiosos, porque ayer mi papá me estaba contando, ay hijo, fíjate que yo creo que de jóvenes con tu mamá fuimos muy religiosos. Y yo, tal vez... Pero escucha esto, no te lo había contado. Por ejemplo, no íbamos al cine a ver películas de acción porque que alguien se diera cuentazos, o sea, que alguien se diera manadas y patadas, no era un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no iban a ver películas de acción porque habían escenas donde no hay frutos del Espíritu Santo. Yeah. Entonces, cuando mi mamá dice, no quiero que crezcan así de religiosos, solo quería agregarte ese ejemplo para que sepas el contexto del que mi mamá dice, no quiero que crezcan sin ir al cine, por ejemplo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que hay cosas ahí cabe lo normal. Lo que pasa es de que normal. Lo normal es las caricaturas, lo normal son los juegos, que no existían tantos juegos como hay ahora, los juegos en las computadoras, en los dispositivos, ¿verdad? Que ahora sí existen. Entonces, antes podríamos más o menos tomar la decisión de no ver algunas caricaturas donde había mucha mala palabra, donde había mucha falta de respeto entre papás e hijos, porque ya sutilmente lo estaban metiendo en las caricaturas, o que no había relación buena entre hermanos. Definitivamente no teníamos por qué llevarlos a eso. Pero eso no es tanto ser religioso o no. Religioso me refiero a la hora de presentarles a Dios. Ok. Porque, y sabes qué, perdón, me gustaría decir algo. Quiera que no, tal vez sí sirvió. Creo que totalmente sí sirvió. Porque tú no seas un hombre que busca pleito, ni Cachito tampoco fue así. No, yo sé, pero, o sea, nosotros sí nos dejaron ir al cine. Ajá, yo sé. Sí. Pero, bueno, no los tenían a ustedes. O sea, te lo está diciendo tu papá. Mi papá cuando ellos eran novios. Ya. Así como, no, ñoña, no vamos a ir a ver esa película porque me va a quitar los frutos del Espíritu Santo. Pensé que ustedes. No, o sea, pero sí hay muchas cosas que no me dejaron ver. Pero eso fue muy bueno que te lo haya confesado, se dio cuenta. Sí, él se dio cuenta. Ajá. Él era así muy radical en tantas cosas que él escogía que sí o sí no se hacían. Pero en el tema de ya los hijos, sí, es algo que me gusta muchísimo que lo estemos hablando, porque tú te das cuenta después de muchos años por qué aquellos jóvenes que estaban buscando a Dios de la misma forma que nosotros, muchos de ellos no tienen a sus hijos en el Evangelio. Sí. Entonces, cuando yo me preguntaba eso y lo analizaba, dije,
¿por qué sus hijos no están? Señor, muéstrame qué pasó ahí. Y la cosa es de que a veces son una cosa afuera el fin de semana en la iglesia y son otra entre semana en su casa. Sí. Entonces, los hijos y los niños desde chiquitos se dan cuenta y eso no lo hacíamos nosotros. Estoy sacando conclusiones. Nosotros adentro en casa éramos lo mismo que el fin de semana en la iglesia. Congruente. ¿Y a qué me refiero? A veces uno, sin darse cuenta, solo son quejas adentro de la casa de lo que es la iglesia o el servicio de la iglesia. Pero me oyen o nos pueden oír con quejas entre semana y el fin de semana como que no hubiéramos dicho nada. Y entonces ya el hijo dice, aquí como que esto no encaja, ¿verdad? Sí. Como que es más religioso. Ajá, sí. Entonces, yo tuve esos detalles y le agradezco a Dios por tu papá, porque es trabajo en equipo. Primero que todo, Dios ha estado con nosotros. Lo dejamos que Él fuera parte de nuestra vida para darnos algunos luzazos de cómo educarlos, ¿verdad? Sí. Porque Él nos ayudó. Sí, ahora, ¿cómo Sí. te ayudó Dios a corregirnos? A ver. Entonces, bueno, ¿quieres que me vaya a ese tema, verdad? ¿Les gusta? No necesariamente. Pero bueno, es chistoso. Pero sí, es chistoso. Yo me recuerdo que Cachito en una oportunidad tenía que corregirlo. Y tu papá, como dices, que estaba en ese tiempo así, ¿verdad? De que quería hacer todo bien, me dijo que había que leer un libro de cómo corregirlos. Y me recuerdo que fui a leer uno que se llama Ayúdame, soy padre. Yo creo que ahora ya existe Ayúdame, soy madre. Pero ahí decía que uno no tiene que corregir con enojo. Y segundo, conocerlos, ¿verdad? Entonces yo me fui a conocerlos con el libro de los temperamentos también, qué debilidades y fortalezas tenían. Pero me recuerdo que Cachito ya me había sacado de onda con algo y lo tenía que corregir. Y estaba tan furiosa que me recuerdo que respiré lento y profundo y dije, lo tengo que corregir, pero no lo tengo que corregir enojada. Entonces le dije, vení para acá, te tengo que corregir, ¿verdad? Preparando todo el ambiente. Y me recuerdo que este muchachito se molestó, pero llegó donde yo estaba y se puso con el gesto de sacar las nalgas, así. Ajá. Y me dijo, va, corrígeme pues. Me sacó las nalgas y me dijo, corrígeme pues. Como quien dice, corrígeme y así puedo seguir haciendo mis cosas. Sí, rápido, salgamos de esto rápido. Salgamos de esto rápido, pues, ya te enojaste, hice mal, pero voy a seguir jugando. Entonces dije, Dios mío, yo no estoy corrigiendo bien a estos niños, algo estoy haciendo mal. Así que voy a ir a leer más ese libro de corrección. Otra vez. Sí. Y ahí me di cuenta que por su forma de ser, la corrección a él le iba a calar si yo le dejaba en el cuarto y le prohibía ir a jugar. Porque ahí sí iba a sentir que la corrección estaba haciendo efecto. Porque si lo corregía y sí, vaya mami, el besito, y seguía haciendo lo demás, no le iba a funcionar. Entonces decidí, ya no vas a salir con tus amigos y no vas a usar la bicicleta o la patineta en el resto de la tarde. Ahora con Juan Diego. ¿Y cómo se ponía él? Ahí sí, lloraba. Ahí sí se descomponía, sí. Ahí sí se descomponía, ¿verdad? Entonces me recuerdo con Juan Diego y Juan Diego quiere que llegue a eso, por eso es. Entonces, me recuerdo que también me había sacado de onda y yo ya sabía cómo tenía que corregirlo a él. Entonces, bueno, yo sabía parte. Entonces vengo yo y le digo, Juan Diego, hiciste mal y eso no se hace. Vení para acá, te voy a corregir. Le cambió la cara a Juan Diego y se pone así. No me corrijas. Perdóname. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Era tanto el arrepentimiento que él tenía porque se había portado mal que a la hora de corregirlo ya no lo quería corregir. No le habías escuchado de parte de mi mamá, ¿verdad? Entonces cuando dije, no lo voy a corregir, bueno, no lo voy a corregir, pero debo de corregirlo. Volví a leer el libro y el libro dice que en su temperamento él necesita más corrección porque una cosa muy pequeña la hace muy grande. Demasiado grande. Entonces... Eso era de pequeño, mi amor. Eso era de pequeño. Entonces, sí, venían problemas como tuvo más adelante otros problemas donde él estaba sufriendo porque lo estaba haciendo muy grande,
Lo estaba haciendo muy grande. Le digo, mi hijo, eso no es nada serio. ¿Por qué estás así de descompuesto? No lo deberías de hacer así de grande. No sé si me estoy explicando. Sí, pero Elisa está llorando. Me da risa. Entonces me recuerdo que ahí dije, el libro dice... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay, sí. Pero bueno, ya es su carácter. Imagínate, entonces el libro decía que a él lo tenía que corregir más. Entonces me recuerdo que las cosas muy pequeñas yo dramatizaba y le decía un montón de cosas. Yo misma me ayudaba para corregirlo, porque si no, no me daban ganas de corregirlo. Y decía, sí, te tengo que corregir porque no sé qué, porque ya sabía que tenía que ser así. Y vení, ras. ¿Por qué? Porque esa corrección nos hace más fuertes. Sí. ¿Verdad? Y el temperamento melancólico como tal, que tiene muchas virtudes y muchas fortalezas, su debilidad es exigirse a él mismo mucho. ¿Verdad? No, el colérico le exige a los demás y le saca lo mejor a los demás, pero el melancólico se exige a él mismo. Entonces, un detalle donde él comete un error se preocupa demasiado, y un detalle donde no le salió bien... ¿Verdad? Escribiendo mucho. Sí. Entonces, esas son las etapas lindas que yo creo que toda madre el día de hoy tiene que disfrutar, porque estamos hablando más o menos de unos 8 a 10 años. Ya después de los 10 años ya comenzás a ver todo lo que sembraste en ellos, si funciona o no. Sí. Porque de 6 a 10 años ya sacan sus conclusiones de qué es el licor, qué es la mentira. Sacan sus conclusiones de qué es la violencia, la droga, de que ahora es hasta qué es la pornografía. Y es cuando uno de mamá tiene que invertirle más tiempo a los hijos. Sí. Ver esos detalles, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que querías que contara. Eso es una etapa muy linda. Falta Anita. Ah, Anita. Sí. Que Juan Diego molesta que Anita ya no la corrigió. Dice, no, Anita ya no. No. Ya la corrigió. No. Que ha sido broma, porque Anita sí la corrigieron. Sí, la corregimos, era la más pequeña, era la que se aprovechaba más de los 2 hermanos, del papá. Tenía un carácter muy fuerte desde chiquita, ¿verdad? Yo creo que ella... yo sí me preocupé en el caso de ella desde muy pequeña porque vi que su carácter era muy fuerte, pero yo no podía corregirla tanto como a ellos porque los hermanos la corregían más de lo que yo la corregía. Los hermanos la molestaban, los hermanos la fregaban, competían entre ellos, el que más intervenía era Cash. Sí. Entonces, cuando ya me tocaba a mí, era como que suavizar lo que había vivido con sus hermanos, porque con cada uno de ellos ella fue pulida, ¿verdad? Ella, su estimulación temprana fue bien temprana, ¿verdad? Se tuvo que defender, proteger, comunicar. Eran 2 hombres súper inquietos, ¿verdad? Con sus actividades en todo lo que hacían de bicicletas, patinetas, amigos, subirse, bajarse en los árboles, todo. Y ella tenía que aprender a pedir sus cosas desde chiquita. Sí. Entonces, en la corrección fue más parte Cash y parte yo, mezclando ya lo que ella vivía con sus hermanos, ¿verdad? Creo que resaltaron 2 cosas. Me gustó mucho que haya hecho conocerlos, porque ahora es el reto de nosotras. Pues creo que hay muchas mamás que ahora trabajan, hacen los 2 papeles, o bien incluso sin trabajar. Podemos caer en el error de como que entretenerlos tanto ahora que hay como iPads. Hay tanta entretención con videojuegos, con pantallas, que ese tiempo, en vez de como que pasar tiempo con ellos y conocerlos, podemos dárselos más a ellos, y después de verdad que no conocemos a nuestros hijos, cuáles son sus debilidades, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces creo que ese es el primer punto. Yo me recuerdo una vez que creo que estaba hablándole por teléfono a Juan Diego y usted ya sabía que tenía, como, ¿estás bien, mijo? Fue algo así, ¿tenés algo? Y ni lo estaba viendo, solo porque lo estaba escuchando. Y le digo que ya, pues, estaba casada con él, pues, ¿verdad? Entonces, usted conoce súper bien a sus hijos. Entonces, creo que ese es un reto y algo que nos pone de conozcamos bien a nuestros hijos, y que
Y porque eso no solo le ayudó, pues claro que a relacionarse mejor con ellos, sino también para corregirlos mejor. Sí. Nosotros también pasamos eso con José Juan, de que tratamos de no pegarle o no corregirlo con paleta, ¿verdad? Tratamos todas antes de llegar a la paleta, pero por algo es bíblica. La Biblia sí nos llama a corregir desobediencia. Sí. Entonces tratamos de hacer time out, hay tantas cosas que se leen ahorita de ponerlos viendo a la pared, el time out, el que no juegue con sus juguetes. Y creo que, bueno, nosotros probamos todas y la que nos ayudó o la que más le caló a él fue la paleta. Uh-huh. Él es un poquito como Juan Diego, le mencionan la paleta y es... Sufrido, sí. Él ya sabe que vamos al baño la primera vez, le decimos advertencias antes en público, ¿verdad? De no hagas eso, no. Ahora vamos a ir a hablar al baño. Uh-huh. Me bajo a su nivel, le hablo, me hinco, pues le hablo y le digo, si lo vuelves a hacer, te tengo que venir a corregir con paleta. Y si vuelve a pasar, hay que cumplirlo, ¿verdad? No solo lo estoy amenazando, sino donde estoy, presto una paleta, si no es que estoy en mi casa, y lo voy a corregir al baño. Entonces creo que eso nos ha servido mucho a nosotros, ¿verdad? Hacerlo en privado, que él sepa por qué lo estoy corrigiendo, sí. Y luego de corregirlo le doy 3 paletazos, lo abrazamos y le digo, porque te corrijo, porque te amo, te corrijo. Exacto. Y esperábamos a que se le pase y ya salimos, ¿verdad? Exacto. Sí. Y mira qué tremendo es esto, porque hay una inquietud de saber por qué ustedes permanecen en el Evangelio y están sirviendo al Señor. Y esto es lo más importante, la corrección. Uh-huh. Desde chiquitos, uh-huh. La conexión también con la mamá. Uh-huh. Sí. Y me recuerdo que yo leí un libro, no sé si era en Ayúdame, soy padre, que decía que yo tenía que tener un contacto con mi hijo de ojos visual, como de 8 minutos o 10 mínimo. Porque uno de mamá cree que si uno está arreglando el cuarto, la ropa, la comida, cocinando, viendo todo lo del trabajo del esposo. Me recuerdo que en ese tiempo Cash estaba trabajando en Carlos Luna Colección Varonil, que fue una boutique de ropa de hombre, sí. Que teníamos. Y me recuerdo que yo leí esa parte y dije, 8 minutos. Ay, no puede ser. Tan así es que no puedo tener 8 minutos de contacto visual con mi hijo. Y me recuerdo con Cachito, y me recuerdo que me puse un reloj. Y entonces dije, no voy a hacer nada. Y me senté en la mesa con él, crayones y todo, 8 minutos. Y ahí estaba viéndolo y cómo agarraba los crayones. Y, ay, no puede ser, solo van 3 minutos, decía yo. ¡Ah! No puede ser. Sí, me costó los 8 minutos. Y dije, voy a intentar hacer eso con el coche. Imagínate. Y yo no me recuerdo si eran 8 minutos o menos, pero dije, no puede ser. Y entonces ahora el bebé, desde que nace, lastimosamente no tiene esa conexión con el hijo. Entonces, los papás sí se pueden arrepentir de sus pecados, buscar la salvación, buscar a Dios, llegar a la iglesia, pero no se han dado cuenta que no tienen esa conexión con los hijos. El bebé desde que nace ya está en los brazos, la mamá tratando de darle la pacha, pero con el celular aquí. Y los profesionales dicen que ese afecto de ver al bebé en el momento de que están mamando y se les da el cariño ya es importante. Desde ahí empieza esa conexión. Sí. Entonces, si no hay conexión cuando están grandes, ¿qué te van a aceptar? Enseñanzas que uno le pueda dar de estar en la iglesia. O enseñanzas de decirle, no te conviene esta amistad, o no te conviene tomar, o no te conviene mentir, o no te conviene si nunca hubo conexión. No sé si me explico. Sí. En la conexión con el hijo es donde te aceptan todo. Y eso yo creo que ha sido algo que de plano va a ser una virtud que tengo yo o heredado de mi mamá, porque yo no puedo hablar en general que todos lo pueden hacer, pero en mi caso yo trabajé en eso para poder estar en esa conexión. Y quiero decirles algo que sé que les va a llamar la atención. Siempre hemos estado con gente, desde novios. Siempre. Y cada hijo nació y habían 20, 30 personas a cada semana, 1 o 2 días en la casa, y estaban ellos chiquitos. Entonces yo me propuse que lo primero que yo iba a hacer era, a la hora de que hubiera gente, verlos a ellos, a sus ojos, y decirles, ¿qué quieres hacer?
¿Quieres estar aquí? ¿Quieres ir a jugar allá afuera? ¿Quieres jugar con alguien más? ¿Nos acompañas o no? Aunque esté la gente ahí. Primero, la prioridad era ellos. Sí, yo quiero vacilar. Y después se sentían tan bien que vacilaban con todos, a los que estaban ahí. Sí. Entonces, hasta el día de hoy lo hago así. Sí. Ya de adultos, en cualquier lugar donde están, en cualquier lugar. Vacilar, mijo. Sí. Les toca predicar, pasan algún estrés, alguna invitación nueva, están en un ambiente nuevo o algo. Siempre les hago la pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? Qué bonito, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué querés hacer? ¿Está bien todo? Entonces les doy la prioridad a ellos porque sí, la gente que está afuera tiene toda nuestra atención. Entonces los hijos se merecen nuestra atención. Sí. Total. Y como les decía al principio, son esos primeros años, ¿verdad? Has dicho, me han quedado estos consejos. Ajá. Primero, que es dedicarle a Dios a tus hijos, ¿verdad? Lo segundo que has dicho es conocer bien a cada uno. Has dicho también, sí, instruirlos. También dijiste el presentarles a Dios, no a través de la religión, pero a través del amor. No corregir con enojo. Para que permanezcamos en los caminos del Señor, hay que corregir, no con enojo, hay que dedicárselos al Señor, hay que instruirlos, hay que... lo que acabo de decir, presentarles a Dios, no a través de la religión, sino que a través del amor. También dijiste ser congruentes, ¿verdad? En la casa, como en el contexto de iglesia. Eso es lo que me va quedando. No sé, ¿querés ir agregando más? Pues es un tema muy lindo porque ustedes están con sus niños chiquitos, ¿verdad? Y yo creo que ustedes pueden decir que estamos chapeados a la antigua, pero realmente son valores que se aprenden en casa, ¿verdad? La instrucción viene de casa, la conexión viene de casa. Entonces, yo me recuerdo que hubo una época, y lo quiero agregar aquí, que uno de mamá solo no lo puede hacer. Había momentos en que yo tenía que hablarle a Cachito de otra forma, y yo oraba y le pedía al Señor que también tu papá se diera cuenta. Y sin decirle nada, llegaba a él el momento justo, el día justo, y venía tu papá, lo miraba y le pegaba 2 o 3 directas así. No, esto no está bien y no lo vayas a hacer porque te va a pasar esto. Y Cachito cambiaba. Entonces hay una época donde la mamá repite puro disco rayado y otra donde llega el papá y con 1 o 2 palabras, amén, dicen los hijos. Yo digo, yo lo vengo repitiendo y con el papá dijo esto. Entonces es trabajo en equipo. Sí. Él venía a sellar cosas que uno le estaba repitiendo al hijo durante el día. Entonces ahí ves lo poderoso que es también la figura del papá. Sí. A mí, si podría agregar algo, a mí me gusta, y seguramente usted lo hizo para que el pastor corrigiera así a Cachito, pues al final del día, porque... Mencioné a Cachito, pero sí fue con Juan Diego. Seguro, pero le cayó Cachito ahorita. De contarles a nuestros esposos lo que pasó en el día, ¿verdad? Con nuestros hijos, por ejemplo, que en la tarde José Juan logró algo o hizo algo que no está bien también, porque puede pasar de las dos. Entonces yo, quiero contarte ahí enfrente de él que José Juan hoy hizo no sé qué. Entonces, wow, muy bien. Y quiero contarte que corregí, cuéntale, y yo empujo a que José Juan se lo cuente. Cuchi, ¿qué pasó hoy? ¿Qué mamá te corrigió? ¿Qué hiciste mal? Y entonces José Juan lo hice. Para poner a nuestros esposos en contexto, porque como salen a trabajar, para que no se pierdan esos detalles que tal vez, por trabajo no van a poder estar. Exacto. Entonces, también hacerlos como parte de, y si toca algo más fuerte, ahora vamos a tener, seguro va a pasar mientras crezca, ¿verdad? Tal vez eso es, yo ya te lo corregí, ahora le vamos a tener que decir a papá cuando venga y a ver qué te tiene que corregir, ¿verdad? Entonces, ay, mi gordo. Sí, pero yo quería agregar 2 cosas más aprovechando este tema tan lindo, ¿verdad? La otra es, sí uno puede dedicar a sus hijos, pero la otra es, entre más grandes están, también hay que ayudarlos a que conozcan a Dios. Sí. Y sembrar en ellos esa rutina de esa como que reverencia o como quisieran decirle el misticismo de ir a una iglesia y que tengan la disciplina de ir a una iglesia. Esas disciplinas espirituales. Es bueno
porque a veces uno cree, yo creo en Dios, sí, y en mi casa Él lo va a ver. No, Él tiene que tener también el concepto de que hay una iglesia, hay un templo, la reverencia, el silencio, todo, ¿verdad? Todo eso hay que enseñárselo al hijo. No solo ya se lo dediqué y ya estuvo. Llegó a 15 años y ya nunca más supo de Dios, ¿verdad? Sino que de llevarlo. Y lo otro es, en el caso mío lo hice con ustedes. Me recuerdo que lo hice como a los 6 años, lo hice como a los 8 años, a los 12, y de todos modos ese contacto directo con Dios llegó cuando ellos lo entendieron. Porque realmente fue hasta cuando ellos lo descubrieron y lo amaron. Y la otra que yo quería mencionar aquí es que los hijos no son nuestros, no son de nuestra posesión, ¿verdad? Y ahí sí cuesta un poquito más, es más emotivo. Porque uno tiene que estar consciente de que tiene que sembrar en ellos, educarlos a tal forma de que vuelen, ¿verdad? Sin uno. Ellos van a decidir si es una edad temprana o ya de grandes, pero uno tiene que educarlos para que sean de bienestar a la sociedad, pues no un problema para la sociedad. Entonces, estar conscientes de que no son nuestra posesión. Hay un tiempo de privilegio para educarlos y formarlos, y de ahí en adelante tienen que volar, madurar y vivir todo por sí solos. Sí. Qué bonito. Me gustaría que termináramos con esto, y yo estoy seguro que estamos acá no solo por todo el trabajo que han hecho ustedes en corrección, en guianza, disciplina, instrucción, el amor, sino por oración, ¿verdad? Creo yo que somos la cosecha de las oraciones que tú y mi papá tuvieron. Así Entonces, es. solo tal vez terminar con hablar lo importante que es orar por tus hijos, ¿verdad? Tal vez alguien está viendo esto y dice, sí, yo soy la respuesta de las oraciones de mi mamá. O tal vez hay una mamá que está escuchando esto, un papá que está escuchando esto y está un poquito desalentado porque sus hijos no están en el camino del Señor, y lo que les queda por hacer ahorita es orar por ellos. Entonces, tal vez esto motiva para que sigan orando por ellos, o esto motiva agradecimiento en alguien, decir, yo estoy acá por las oraciones de mis papás, de mis abuelos incluso. Entonces, porque es importante orar por tus hijos. Qué bueno que lo mencionaste, Juan Diego. Voy a tomar un poquitillo más de tiempo. Dale. Tuve que ministrar a una madre hace muy poco porque estaba corrigiendo a su hijo por algo malo. Me tocó hablar con el hijo y le dije al hijo, yo quiero que estés consciente que tienes a una mamá amorosa, que no se ha cansado, que no ha sido indiferente y no te quiso abandonar. Quiere estar contigo. A esas mamás todavía dale gracias a Dios que existen, porque ella está orando, te está aceptando como eres, te ama, te quiere. Por favor, valora lo que está haciendo tu mamá, porque ahora las mamás no aguantan y los papás tampoco. A veces son muy prácticos, sí se toman en serio de que, ¿verdad?, solo van a estar cierto tiempo los hijos con ellos y ya mejor si están solos, ¿verdad? Casi que es un abandono. Pero aquí la palabra es indiferencia. Y la oración nos ayuda a no ser indiferentes. La oración es el que siempre nos pone ahí en la balanza de decir, podemos pedirle ayuda a Dios y Dios va a hacer la obra. Así que me gustó que lo hayas mencionado. Y las mamás y papás que todavía están con fuerzas y quieren seguir adelante insistiendo en ayudar a sus hijos, los motivamos a que lo sigan haciendo, porque lo peor que puede pasar en este tiempo es la indiferencia. Sí, ¿verdad? Entonces, gracias nuevamente por invitarme. Buenísimo. ¿Y quieren que yo cierre orando? Sí. ¿O quieren decir algo más? No, dale, bien. por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu esencia, que es amor y que está depositado en nuestros corazones. Señor, yo no dudo de que tú amas también a cada joven, jovencita, a padre de familia que está oyendo este mensajito. Te pedimos, Señor, que esas fuerzas aumenten en sus vidas para poder dar gracias por los padres y también ayudarlos para poder educar a sus hijos. Ayúdalos, Señor, porque ese amor es el que hace la diferencia. Ayúdalos, Señor, porque ese amor es el que cubre multitud de faltas.
Ayúdalo, Señor, para que ese amor sea el que pueda ver esos milagros, esa restauración, esa sanidad en su familia. Creemos que tu voluntad es que todo hijo te conozca. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, mami.